llega el momento de ver una mejora de legibilidad, algo que haga que nuestros programas sean un poco más legibles, que va a ser el bloque while. Y vamos a verlo directamente con la práctica. Hasta ahora hemos hecho para saltar de un sitio a otro o para repetir cosas el uso del orden goto. Por ejemplo, yo podría en la línea 10 pedirle un valor usuario para x y en la línea 20 comprobar si esa x, por ejemplo, es menor que 0. Y en ese caso quiero volvérselo a pedir volviendo a la línea 10. Obviamente este programa es feo, no es amigable, debería haber un print también que le dijera lo que quiero de él. Pero lo que importa es que veas la idea. Yo lanzo este programa, pongo un número negativo como el menos 5 y me lo vuelvo a pedir. Pongo un menos 7 y me lo vuelvo a pedir. Ahora pongo un 8 y lo acepta. Pero el uso del goto, siempre que se pueda evitar, será preferible evitarlo porque esos saltos son muy poco naturales, son muy poco cercanos al lenguaje natural. De modo que otra forma alternativa de plantear este programa sería decir, vamos a dar a x un valor inicial, y esa línea 20 que tiene un if y un goto se convierte en un while, un mientras que x sea menor que 0, pues mientras que eso ocurra le volveré a pedir el valor de x, y para indicar el final de esa zona que se repite porque puede abarcar varias líneas de programa, usaremos wend como abreviatura de while end, o sea, final del bucle while. Aún así, si lo miras con atención, verás que estos dos fragmentos del programa no son equivalentes. El primero comprueba la condición al salir, mientras que el bloque while siempre comprueba la condición al principio. Lo primero que habíamos hecho es el equivalente a un repeat until o a un do while que existe en otros lenguajes. Pero la sintaxis de la orden while en el BASIC de los Amstrad CPC y en los pocos BASIC de los 80 que lo permitían, GVBasic por ejemplo sí que lo permite, pero de forma un poco más avanzada, pero la mayoría no. El formato habitual es este, es primero pongo while, luego los pasos que quiero repetir y termino con wend. Vamos a probarlo. Empiezo al igual que antes por menos 5 y no me deja seguir, menos 7 y no me deja seguir, y en cuanto pongo 8 ya sí me deja seguir. De modo que esos dos programas que tienes en pantalla son equivalentes, pero el segundo es más legible que el primero. A cambio, sabes, tienes que recordar que la forma de comprobar la condición es distinta, que en un while se comprueba habitualmente al principio, y la estructura del if goto es muy habitual que se ponga al final de la parte repetitiva, con lo cual eso puede cambiar incluso el formato de la condición. Pues para verlo en un caso más real, vamos a cargar lo que llevamos hasta nuestro juego y vamos a hacer que se repita mientras que nos se pulse una cierta tecla, por ejemplo la tecla Q. Este era el listado de nuestro minijuego. Dibujamos el fondo, comprobamos teclas o joystick para mover el personaje y luego teníamos los data. A la hora de listar podemos indicar qué líneas queremos listar. Podemos o bien hacer list y parar con la tecla de escape cuando nos interese, en este caso antes de llegar a los data, o bien podemos poner quiero que me listes, por ejemplo, de la línea 10 hasta la 30. O en este caso más real, quiero que me listes hasta, sin indicar un principio, la línea 100. Y así tenemos el fragmento de programa que nos interesa. Pues la alternativa elegante sería que ese goto 30 fuera un wend, un quiero que aquí se termine la parte repetitiva. De modo que antes de la 30, por ejemplo en la 25, tendríamos un mientras que terminado todavía no sea verdad. Ese todavía no sea verdad puede ser usando lo que se suele llamar un flag, que en lenguaje más moderno se convierte en lo que se llama un dato booleano, un dato de verdad, un dato de verdadero o falso. Pues podemos hacer que terminado inicialmente valga 0 y cuando se dé una cierta condición, ese flag, esa bandera, esa marca de activación, se convierta en un 1. De modo que empezaríamos con una primera línea, por ejemplo 5, que fuera que terminado es igual a 0. Vamos a listar hasta la 100 para ver cómo está quedando. Y verás que comenzamos con terminado igual a 0. Dibujamos el fondo. En la línea 25 hacemos que la parte que analiza teclado y joystick se repita mientras que terminado todavía siga siendo 0.
y la línea 100 indica el final de esa parte repetitiva. ¿Qué es lo que nos falta? Pues que en algún momento, con cierta condición, terminado pase a ser verdad. Pues podemos, por ejemplo, añadir una línea 80, que lo que hiciera es, si una cierta tecla, que podría ser, por ejemplo, la 67, el equivalente a la Q, deja de ser -1, es decir, si esa tecla concreta que hemos marcado como tecla de salida se pulsa, en ese momento quiero que terminado pase a ser 1. Estamos cambiando el valor de ese flag, de esa bandera, de esa marca de activación. De modo que cuando yo pulse esa cierta tecla, insisto, yo he puesto la tecla Q, debería terminar la partida. Vamos a probarlo. Se dibuja al fondo, ya sabes, como es lento, pues dibujamos solo una vez. No nos vamos a mostrar en acelerarlo mucho. Movemos nuestro personaje. Y si yo pulso Q, acaba la partida. Esa Q se muestra, pero no es algo que me preocupe por ahora. La idea importante es que estamos usando un bucle while para que se repita mientras que una cierta condición todavía se cumpla, y que esa condición está siendo en la línea 80 el que se pulse una cierta tecla. Cuando se pulsa esa tecla, cambiamos el valor de esa variable de control, y con wend en la línea 100 indicamos el final de la parte repetitiva. El resultado es mucho más legible que si lo hacemos con Goto, especialmente si estuviéramos en mode 2 y además tabuláramos la parte repetitiva, por ejemplo en la línea 30 y en la 40 y sucesivas, fuéramos dejando un par de espacios adicionales. Vamos a listar lo que tenemos hasta ahora para que veas la idea. Pero esa estructura, en general, hace que sea mucho más legible. Aquí está el while que indica dónde empieza la parte repetitiva. Aquí está el when que indica dónde termina esa parte repetitiva. ¿Cuál va a ser tu ejercicio propuesto? Pues para probar la orden while, puedes, por ejemplo, pedir al usuario dos números y mostrar su división, cuánto es el primero entre el segundo. Pero si el segundo número es un 0, se lo tendrás que volver a pedir. Y quizás no solo una vez, quizás más de una vez. Tantas veces como el usuario se equivoque y ponga 0. De modo que tendrás que usar una estructura repetitiva que no sea un if y un goto, sino un while.